Se rió de mí toda la semana y luego desapareció en mi cumpleaños. Instagram la encontró primero, cócteles en la piscina del resort, el brazo de él alrededor de su silla. 2 horas después, su jefe me llamó. No para disculparse, sino para entrar en pánico. Fue entonces cuando le dije que el sobre ya había sido enviado. Me llamo Clayton Meret. Tengo 57 años y pasé 2 décadas como investigador senior en la división de fraude corporativo del Briepoint National Bank. Sé seguir un rastro de papel como un sabueso sigue un rastro de olor. Sé cómo la gente esconde dinero, esconde viajes, esconde segundas vidas enteras dentro de hojas de cálculo y entradas de calendario. Construí una carrera sobre eso. Y, de alguna manera, me dije a mí mismo que eso no se aplicaba en casa. La semana anterior a mi 57º cumpleaños, Naen empezó de nuevo. Al principio fueron cosas pequeñas. Un comentario en la cena sobre cómo yo nunca hacía nada a lo grande. Una observación a su hermana por teléfono, lo suficientemente alto para que yo la oyera, sobre cómo yo era el tipo de hombre que te regalaba una tarjeta de regalo y lo llamaba un detalle. Se rió cuando lo dijo. Su hermana se rió también. Me quedé en el umbral de la cocina escuchando y asentí para mis adentros. De esa forma en que asientes cuando finalmente aceptas algo que ya sabías. Para el jueves, ni siquiera se molestaba en bajar la voz. 29 años, dijo sobre su café, sin levantar la vista de su teléfono. Y nunca has hecho nada que realmente me impresionara. Me serví una taza, me senté frente a ella y no dije nada. Esa fue mi respuesta. Silencio. Sábado por la mañana, mi cumpleaños. Me levanté a las 5:30. Le di de comer a Duque, nuestro labrador de 9 años, que me miró con esos firmes ojos ámbar como si entendiera toda la situación mejor que nadie. Hice huevos. Bebí mi café, de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo se encendían los aspersores de los vecinos en la oscuridad. Naem bajó a las 7, ya vestida. Ropa nueva, tacones, peinada, una nube de perfume que solo usaba cuando quería sentirse como otra persona. No me esperes despierto, dijo, poniéndose la chaqueta. Voy a esa cosa de chicas de Kristen. No me dijo feliz cumpleaños. No me miró. Simplemente cogió sus llaves y salió. Y la puerta hizo clic al cerrarse tras ella como un punto final al final de una frase que llevaba años escribiendo. Me quedé allí un momento. Luego caminé hacia mi oficina en casa, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué un sobre manila que había estado preparando durante 14 meses. Lo sellé con cinta de embalar. Escribí la dirección a mano. Caminé hasta el buzón al final del camino de entrada, lo deslicé dentro y levanté la bandera. Luego volví adentro, rellené mi café y me senté a esperar. Al mediodía, mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Naen había publicado. La abrí. Allí estaba ella, junto a la piscina en el Clearwater Palms Resort, a 70 millas de distancia, con un vestido blanco que yo nunca había visto antes. A su lado, con el brazo sobre el respaldo de su silla como si fuera el dueño de los muebles, estaba Derek Payne, su esposo del trabajo, director de cuentas regionales, 12 años más joven que yo, unos 15 centímetros más bajo, y al parecer muy bueno con los informes de gastos. El pie de foto decía, por fin viviendo como nos merecemos. Emoji de gafas de sol. Emoji de copa de champán. No me gustó la publicación. No comenté. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina, cogí mi tenedor y terminé mis huevos. 2 horas después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego sonó de nuevo. Esta vez reconocí el prefijo. Era la línea corporativa de Veritin Pharma, la empresa de Naen. Contesté. La voz al otro lado pertenecía a Russell Holt, el director general. Y no sonaba como un hombre que llamara para desearme un feliz cumpleaños. Sonaba como un hombre que acaba de abrir algo que no podía volver a cerrar. La voz de Russell Holt tenía esa cualidad particular que yo había escuchado 100 veces en mi carrera. La voz de un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo no estaba donde él creía. Señor Meret, dijo, voy a ser directo con usted. Hemos recibido un envío esta mañana, un paquete de divulgación de cumplimiento.
Está dirigido a nuestro vicepresidente de Ética Interna y marcado como urgente. Me han informado sobre el contenido y necesito preguntarle a quemarropa, ¿recopiló y envió usted este documento? Me recosté en mi silla. Duque se había acomodado a mis pies, con la barbilla sobre mi zapato, mirándome con esa calma que siempre tenía. Lo hice, dije. Un momento de silencio. Luego Russell dijo. Entiendo. No estaba enfadado. Esa era la parte interesante. Era el tipo de hombre que entendía, por puro instinto, cuando hablaba con alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. 30 años dirigiendo una empresa de distribución farmacéutica te enseñan a reconocer la precisión. ¿Puede decirme, dijo con cuidado, cuánto tiempo ha estado reuniendo este material? 14 meses, dije. Otra pausa. Eso es exhaustivo. Es mi trabajo, le dije. Me pidió que me mantuviera disponible. Le dije que no tenía a dónde ir. Colgamos. Me senté un momento mirando la pared de la cocina. Luego llamé a Grant Donovan, mi abogado, y le dejé un mensaje haciéndole saber que el sobre había sido recibido. Lo que había en ese sobre me había llevado la mayor parte de un año construirlo. Como investigador senior en el Briepoint National Bank, había pasado mi carrera rastreando dinero a través de sistemas diseñados para ocultarlo. Transacciones fantasma, desembolsos mal etiquetados, facturas por servicios que nunca existieron. Conocía cada truco. Y cuando empecé a investigar discretamente el mundo profesional de Naen hace 14 meses, descubrí que los trucos que ella y Derek Payne habían estado usando ni siquiera eran sofisticados. Eran perezosos. El tipo de pereza que ocurre cuando nadie está mirando, excepto que alguien sí estaba mirando. El núcleo del asunto era simple. Derek Payne, director de cuentas regionales de Veritin Pharma, había estado desviando fondos discrecionales de entretenimiento para clientes a través de una serie de líneas presupuestarias mal etiquetadas. Cuotas de conferencias registradas como cenas con clientes, gastos de viaje archivados como desarrollo de personal, un fin de semana de spa en Scottsdale reetiquetado como una cumbre de revisión territorial, y Naen, como directora de ventas farmacéuticas para la región sureste. Había sido quien autorizaba las reclasificaciones por su parte. Lo que lo hacía peor, lo que convertía un asunto disciplinario en una crisis de cumplimiento total, era que esto no había empezado con Derek. Había encontrado rastros que se remontaban a 5 años atrás, a un socio regional anterior llamado Todd Heary, que había dejado la empresa discretamente tras una reestructuración. El patrón era idéntico. Las mismas líneas presupuestarias, el mismo lenguaje de reclasificación. Naen había estado ejecutando esta estrategia durante años, rotando a través de diferentes cómplices, refinándola cada vez. Derek era simplemente la versión actual. Y luego estaba Nolan Graves. El hombre de confianza de Derek en contabilidad. Nolan había estado ajustando silenciosamente las marcas de tiempo de aprobación e intercambiando nombres de archivos de documentos en la unidad compartida para que nada saltara a la vista durante las revisiones trimestrales. Lo encontré a través de una inconsistencia de metadatos, una marca de tiempo de modificación de archivo que no coincidía con el registro de envío, 7 segundos de descuido en 14 meses de trabajo, por lo demás, cuidadoso. Eso fue todo lo que hizo falta. Incluí el nombre de Nolan y un rastro completo de documentación en el paquete. Sección 4, claramente etiquetada. A las 3 de la tarde, recibí 3 llamadas más. La primera fue de Vincent Archer, vicepresidente de cumplimiento de Veritin, que quería verificar la cadena de custodia de mis archivos de audio. Se lo expliqué metódicamente. Me dio las gracias con la cortesía controlada de un hombre que tenía una noche muy larga por delante. La segunda llamada fue de Grant Donovan, devolviéndome el mensaje. Le informé sobre lo ocurrido en la mañana. Me dijo que los cierres de las cuentas financieras se habían procesado sin problemas. Había iniciado la separación de la cuenta conjunta hacía 8 meses a través del protocolo estándar del Banco de Reestructuración de Activos Conyugales. Perfectamente legal, programado para completarse en esta fecha específica. Grant confirmó que el nombre de Naen había sido eliminado como titular secundario en la cuenta de inversión y que la estructura de beneficiarios revisada de mi pensión ya estaba archivada. La tercera llamada fue de un número que no reconocí. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de texto. Era de Derek Payne.
Deberíamos hablar antes de que esto se salga de control. Creo que ha habido un malentendido. Lo leí 2 veces, dejé el teléfono, abrí la aplicación de notas de voz, volví a coger el teléfono y lo llamé. Contestó al segundo tono, hablando rápido, intentando sonar razonable. Le dejé hablar durante unos 90 segundos. Usó la palabra, malentendido, 4 veces más. Insinuó que Naen lo había presionado. Sugirió que ambas partes habían contribuido a la situación. Mencionó que tenía familia. Derek, te voy a detener ahí, dije. Él se detuvo. Todo lo que acabas de decir, le dije, está grabado y con marca de tiempo. Si quieres hacer una declaración formal, te sugiero que lo hagas a través de tu abogado. No vuelvas a llamar a este número. Terminé la llamada, guardé el archivo y lo añadí a la carpeta en mi escritorio etiquetada como suplementario. Duque me miró desde el suelo. Buen chico, dije. Meneó la cola una vez y volvió a bajar la cabeza. Recibí la llamada de la División de Seguros de Viajes Corporativos de Veritin. A la mañana siguiente, a las 8:47, la mujer al teléfono era profesional, comedida, el tipo de voz que pertenece a alguien que pasa sus días dando malas noticias con precisión clínica. Se identificó como investigadora de Calewa Risk Management, la firma que suscribía la política de viajes y entretenimiento comercial de Veritin. Me dijo que habían recibido un paquete de divulgación el día anterior y que habían pasado la noche revisándolo contra su base de datos de reclamaciones. Lo que encontraron, dijo, coincidía en 14 expedientes de reclamación distintos en los últimos 3 años. Yo ya lo sabía, pero escuché de todos modos, porque a veces lo más útil que puede hacer un hombre es dejar que otras personas confirmen lo que ya sabe. Después de la llamada, me serví una segunda taza de café y abrí la aplicación de rastreo en mi teléfono. La aplicación estaba vinculada a la etiqueta GPS que coloqué legalmente, ya que era un vehículo de propiedad conjunta, en el coche de Naen hacía 7 meses. Según el registro, su coche seguía en el Clearwater Palms Resort. No se había ido. Eso me indicaba que aún no lo sabía, o que lo sabía y estaba paralizada. A las 10:15, tuve mi respuesta. Su primera llamada entró a las 10:22. Vi cómo se iluminaba la pantalla, dejé que saltara el buzón de voz. Llamó de nuevo a las 10:28, luego envió un mensaje, Clayton, llámame ahora mismo. Luego, 2 minutos después, las tarjetas no funcionan. ¿Qué has hecho? Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y fui a revisar el correo. Lo que Naen estaba descubriendo en ese resort era algo que yo había diseñado cuidadosamente durante 8 meses. Nuestra cuenta corriente conjunta había sido reestructurada bajo un protocolo de separación de activos conyugales. Perfectamente estándar, perfectamente legal, que yo había iniciado el febrero anterior a través de los propios procedimientos internos de Briepoint. Conocía el proceso al dedillo. La cuenta de inversión conjunta había sido reestructurada de manera similar, con mis contribuciones, que representaban el 83% del saldo total según los registros de ingresos documentados, transferidas a una cuenta separada a mi nombre. Su parte restante quedó en una cuenta de retención pendiente de los trámites de divorcio que yo ya había presentado 3 semanas antes. Su tarjeta platino, que funcionaba a través de la cuenta conjunta, estaba muerta. Su tarjeta de respaldo, también conectada al crédito conjunto, estaba muerta. La tarjeta corporativa que usaba para los gastos de Veritin estaba, a estas alturas, casi con toda seguridad congelada por el equipo de Russell Holt. Estaba en un resort de lujo sin tarjetas que funcionaran y con un hombre que estaba a punto de enfrentarse a su propio conjunto de problemas muy serios. Llamó 4 veces más antes del mediodía, en la última dejó un mensaje de voz. Su voz estaba controlada, pero apenas. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había habido un malentendido masivo, que lo que fuera que yo hubiera oído ella podía explicarlo. Dijo la palabra, explicar, 3 veces. No le devolví la llamada. Lo que hice en su lugar fue conducir 40 minutos hasta la oficina de Grant Donovan y pasar 2 horas revisando la estrategia de presentación del divorcio. Grant era metódico y tranquilo, por eso lo había elegido. Confirmó que la separación financiera que había ejecutado era hermética. También mencionó algo que yo no había previsto. La abogada de Naen se puso en contacto esta mañana, dijo Grant,
deslizando un correo electrónico impreso sobre el escritorio. Brenda Sutton. Está presentando una moción para congelar tus cuentas pendiente de una revisión de distribución equitativa. Leí el correo electrónico. ¿Bajo qué fundamentos? Alega que actuaste unilateralmente sin divulgación. Lo miré. Usé el protocolo estándar de reestructuración de activos conyugales del banco. Cada documento se presentó a través de los canales adecuados. Ella tenía acceso conjunto a todas las notificaciones de la cuenta. Grant asintió. Sé que la moción no se sostendrá, pero nos dice algo interesante. Ella ya tenía un abogado listo. Contratado hace 8 meses, dijo Grant. La oficina de Brenda Sutton confirmó la fecha de contratación cuando llamé para presentarme. Me quedé con eso un momento. Naen también había estado planeando esto, solo que no con tanto cuidado y no tan pronto. Yo presenté la demanda hace 3 semanas. Ella había contratado a un abogado hacía 8 meses y no había hecho nada con ello. Esa era la diferencia entre alguien que tiene la intención de actuar y alguien que realmente lo hace. En el viaje a casa, mi teléfono sonó. Dana Payne, contesté. La voz de Dana era tranquila y tensa. Había visto la publicación de Instagram el día anterior, Naen y Derek junto a la piscina, el brazo de él alrededor de su silla, y había pasado la noche haciendo sus propias llamadas. Un amigo en Veritin había confirmado la investigación de cumplimiento. Ella había hablado con su propio abogado esa mañana. Solo quiero que sepas, dijo, que no estoy enfadada contigo. Creo que lo que hiciste requirió verdaderas agallas. Hice lo que había que hacer, dije. Derek me llamó anoche tratando de darle la vuelta, dijo. Dijo que Naen lo había presionado, que no era lo que parecía. Me dijo lo mismo a mí. Le dije que grabé esa conversación. Si te es útil. Una pausa. Lo sería, dijo. Sí. Haré que Grant se la envíe a tu abogado al final del día. Me dio las gracias. Colgamos. Conduje el resto del camino a casa en silencio. Pensando en el tipo de mujer que se mantiene erguida cuando todo se está cayendo y el tipo de hombre que la ayudó a hacerlo. Estaba en el patio trasero con Duke el martes por la mañana cuando llamó Hazel. Mi hija tenía 25 años, era analista de datos en una empresa de logística en Charlotte, y el tipo de persona que pensaba en sistemas, causa, efecto, variable, resultado. Siempre había sido más parecida a mí que a su madre, algo que sospechaba que Naen había resentido silenciosamente durante años. Papá, dijo, y su voz tenía esa firmeza particular que me decía que había estado lidiando con algo difícil y había decidido decirlo de todos modos. Necesito decirte algo y necesito que no lo hagas raro. Adelante, dije. Sé lo de Derek desde hace casi un año, dijo. Mamá lo mencionó suficientes veces como para que empezara a hacer mi propia investigación. Soy analista de datos, papá. Los patrones no son precisamente difíciles de detectar para mí. Me senté en los escalones traseros. Duke presionó su cabeza contra mi rodilla. Lo sé, dije. Sé que lo sabías. Una pausa. Sabías que yo lo sabía. Me di cuenta hace unos 4 meses, dije. Por cómo dejaste de preguntar sobre los viajes de trabajo de tu madre. Por cómo cambiabas de tema cuando surgía el nombre de Derek en Navidad. Se quedó callada un momento. Luego. No sabía cómo decírtelo. No tenías que hacerlo, dije. Estabas en una posición en la que nadie debería estar. No te lo reprocho. Lo que Hazel no sabía, no del todo, era cuánto me había ayudado ya sin darse cuenta. Hace 7 meses, había estado en casa un fin de semana largo y había pasado una tarde en mi escritorio ayudándome a aprender una nueva herramienta de visualización de datos para el trabajo. En el proceso, me había mostrado cómo cruzar grandes conjuntos de documentos en busca de patrones de metadatos duplicados. Ella pensaba que le estaba enseñando a su padre, tecnológicamente cauteloso, una nueva habilidad profesional. Lo que realmente estaba haciendo era darme el método que utilicé para identificar a Nolan Graves. No se lo había dicho. No estaba seguro de necesitar hacerlo. Pero sentado en esos escalones traseros, decidí que merecía saber que había sido parte de algo importante.
Cuando se lo conté, guardó silencio durante un largo rato. Luego soltó un suspiro que estaba a medio camino entre una risa y algo completamente diferente. Así que te ayudé a construir un caso, dijo. Me diste el método, dije. El resto fue cosa mía. ¿Evan sabe algo de esto? Todavía no, dije. Y esa va a ser una conversación más difícil. ¿Lo fue? Llamé a Evan esa noche. Mi hijo tenía 28 años, trabajaba en desarrollo de productos en una empresa tecnológica en Denver, y siempre había tenido el instinto de su madre para la narrativa. Escuchaba la historia que quería escuchar y construía su interpretación en torno a ella. Cuando le conté lo que había pasado, lo que yo había documentado y lo que se había presentado, su primera respuesta no fue de sorpresa. Fue de sospecha. Papá, esto suena a que has estado planeando esto durante mucho tiempo, dijo. Eso no es exactamente un comportamiento normal. Tampoco lo es lo que estaba haciendo tu madre, dije. No la estoy defendiendo, dijo rápidamente. Solo digo que grabar a la gente, presentar paquetes, reestructurar cuentas. Es mucho. Lo es, estuve de acuerdo. También es lo que la situación requería. No tuvo mucho que decir a eso. Terminamos la llamada en términos incómodos. 2 días después, los términos incómodos empeoraron. Evan publicó en Instagram un pie de foto vago pero mordaz sobre el control, la manipulación y que no todo es lo que parece. Sus seguidores eran en su mayoría amigos y colegas, pero la implicación era lo suficientemente clara para cualquiera que conociera el contexto. Leí la publicación una vez y luego llamé a Hazel. Lo vi, dijo antes de que yo pudiera hablar. Déjalo, dije. Ya se dará cuenta. Siempre lo hace, eventualmente, dijo ella. Solo que es más lento de lo que cree. Esa misma tarde, recibí una llamada de Vincent Archer, vicepresidente de cumplimiento de Veritin. La investigación interna se había abierto formalmente. Derek Payne había sido suspendido pendiente de revisión. Nolan Graves había sido puesto en licencia administrativa. Y Derek, me dijo Vincent, había presentado una declaración por escrito a Recursos Humanos alegando que Naenmara había utilizado su antigüedad para presionarlo en los arreglos financieros y que se había sentido incapaz de negarse. Escuché todo sin interrumpir. Cuando Vincent terminó, dije. ¿Eso consta en acta? Es una presentación formal de RRHH, dijo Vincent. Bien, dije. Asegúrese de que esté fechada y preservada. Va a ser relevante. Ya sabía lo que Derek estaba haciendo. Era la jugada más vieja del libro. Cuando las paredes se cierran, señala a otro y llámate víctima. La ironía era que su declaración, destinada a echar la culpa, en realidad había confirmado el núcleo de todo lo que yo había presentado. Simplemente había puesto su propia firma en la cronología. Algunos hombres nunca aprenden que el encubrimiento siempre es peor que el crimen. Derek Payne era aparentemente uno de ellos. He trabajado en investigación financiera el tiempo suficiente para saber que, una vez que un documento sale de tus manos, dejas de controlarlo. Puedes apuntarlo con cuidado, archivarlo correctamente, estructurarlo para que el impacto caiga donde pretendes, pero los efectos secundarios pertenecen a la corriente, no a ti. Para el jueves, la corriente se movía rápido. Me enteré del foro de empleados a través del Lester Crane. Me había enviado un mensaje de texto a las 6:40 de la mañana que decía simplemente, deberías ver esto. Seguido de un enlace. Lester tenía 45 años, ex coordinador senior de cuentas en Veritin Pharma, y una de las personas más agudas que había conocido en un contexto profesional. Naen lo había echado hace 18 meses durante una reestructuración departamental que ella había diseñado, lo que ella llamó una reasignación estratégica de recursos de talento. Y lo que Lester había llamado que lo acompañaran a la puerta porque había señalado una irregularidad en los gastos que ella no quería que se señalara. Nos habían presentado a través de un contacto mutuo 7 meses después de eso. Él había compartido lo que sabía. Yo lo había incorporado, debidamente atribuido, en la documentación que envié a Veritin. El foro que enlazó era un tablón de mensajes externo, no propiedad oficial de Veritin, técnicamente no afiliado,
el tipo de plataforma que los departamentos de RRHH fingen que no existe y que los empleados usan para decir las cosas que no pondrán por escrito en ningún lugar rastreable. El hilo superior llevaba activo 14 horas. El título, Directora de Ventas, ¿recuerdan el nombre? Lo leí en mi portátil mientras tomaba café. No era amable. Capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Naen, la foto del resort, el champán, el pie de foto sobre merecerlo, junto con extractos impresos de lo que parecían ser registros internos de gastos. Alguien había hecho su propia investigación o tenía acceso que yo desconocía. El hilo tenía más de 240 respuestas. Varias provenían de personas que reconocí por nombre de usuario gracias a las descripciones de Lester. Algunas provenían de nombres que no reconocía en absoluto. Cerca del final, una publicación me detuvo. El nombre de usuario estaba inactivo. Sin foto de perfil, sin historial de publicaciones más allá de esta única entrada. El texto decía, ella me dijo que me faltaba el pulimento para representar la marca. Algunos de nosotros simplemente representamos algo diferente. Sabía quién era. Todd Heary, el socio regional que había dejado Veritin hace 5 años cuando Naen había desmantelado silenciosamente su puesto con la misma estrategia de reestructuración que más tarde usaría con Lester. Nunca había dicho una palabra pública al respecto hasta ahora. Le envié un mensaje a Lester, Heary está en el hilo. Lester respondió en 30 segundos, vi que esperó mucho tiempo. Algunos hombres lo hacen, escribí de vuelta. No los convierte en equivocados. Cerré el portátil y llamé a Grant. Quería asegurarme de que la actividad del foro no complicara nuestra posición legal. Grant confirmó que no lo hacía. El hilo no contenía material de mi presentación y cualquier cosa publicada allí era un comentario independiente de terceros. Nuestros archivos estaban limpios. Esa tarde, Naen finalmente llegó a casa. Oí el coche en la entrada a las 2:15. Yo estaba en mi escritorio. Duque levantó la cabeza, escuchó y luego la volvió a bajar. No me moví. Ella entró por la puerta principal sin llamar, lo cual todavía era técnicamente su derecho ya que el divorcio no se había finalizado. Oí cómo dejaba su bolso en el vestíbulo, oí el clic deliberado de sus tacones en la baldosa. Luego apareció en la puerta de mi oficina. Parecía compuesta. Esa siempre había sido su primera defensa. La compostura es una armadura. Pero yo había pasado 29 años aprendiendo a leer la brecha entre lo que Naen mostraba y lo que Naen sentía. Y la brecha esa tarde era amplia. Me gustaría saber, dijo, exactamente qué creías que estabas haciendo. Me recosté en mi silla. Presenté una divulgación de cumplimiento con tu empleador. Separé las cuentas conjuntas de acuerdo con la ley aplicable y solicité el divorcio hace 3 semanas. Tu abogada tiene los papeles. Su mandíbula se tensó ligeramente. No tenías derecho a ir a mi empresa. La política de ética de tu empresa, dije, otorga a cualquier individuo con evidencia documentada de mala conducta financiera el derecho a presentar una divulgación formal. Ayudé a redactar una política similar para un cliente bancario hace 4 años. El lenguaje es estándar. Esto era personal, dijo. Esto era sobre nosotros. Dejó de ser solo sobre nosotros, dije, cuando los fondos de la empresa empezaron a pagar tus fines de semana. Dio un paso hacia la habitación. Derek le dijo a RRHH que lo presioné. Eso se va a volver en tu contra. La declaración de Derek corrobora mi cronología, dije. Sea lo que sea que él pretendiera hacer, eso es lo que hace. Me miró fijamente durante un largo momento. Algo se movió en su expresión. No remordimiento exactamente, más bien el recálculo que ocurre cuando un plan falla y estás tratando de construir uno nuevo en tiempo real. Clayton, dijo, y su voz bajó un registro. Hemos estado juntos 30 años. 29, dije. Y sí, soy consciente. Se fue 20 minutos después. No se llevó nada. No se despidió de Duque. La puerta hizo clic al cerrarse tras ella de la misma manera que lo había hecho en la mañana de mi cumpleaños, excepto que esta vez se sintió como un tipo diferente de final, uno más limpio. 3 semanas antes de mi cumpleaños.
Me había parado en un podio en una sala de conferencias del Marriott en Cincinnati y había dado una presentación de 40 minutos a una asociación regional de profesionales de cumplimiento sobre el tema de la integridad de la documentación en investigaciones internas. No había mencionado a Naen. No había mencionado a Veritin. No había mencionado ninguno de los 14 meses de trabajo que estaban en una carpeta en mi escritorio. Había hablado en términos generales sobre metodología, sobre la importancia de cadenas de metadatos limpias, sobre cómo la mayoría de los casos de fraude corporativo fallan no porque el fraude fuera sofisticado, sino porque la respuesta no lo fue. Unas 60 personas habían estado en la sala. 12 de ellas, según supe más tarde, trabajaban en industrias adyacentes a las ventas farmacéuticas. 3 de ellas conocían a gente en Veritin. Me enteré del efecto dominó de una fuente inesperada. Lester me reenvió un mensaje de LinkedIn que había recibido de una mujer llamada Patricia Odum, gerente de cumplimiento en una distribuidora farmacéutica competidora que había asistido a mi presentación y reconoció mi nombre cuando apareció en relación con la investigación de Veritin. Patricia le dijo a Lester que mi charla había impulsado a su equipo a realizar una auditoría interna de sus propias cuentas discrecionales. Encontraron irregularidades. Yo no era responsable de eso. Tampoco me sorprendió. El efecto más inmediato de la conferencia fue más cercano a casa. Vincent Archer, vicepresidente de cumplimiento de Veritin, aparentemente le había mencionado a Russell Holt que la presentación que habían recibido tenía similitudes estructurales con un marco presentado en la conferencia de Cincinnati. Russell había sacado las notas de la presentación y las había leído. Me llamó el jueves por la tarde. Tengo que preguntar, dijo Russell, ¿diseñó esa presentación sabiendo que esto venía? La diseñé porque era precisa, dije. El momento era cosa mía para gestionarlo. Una pausa. Sabe, dijo, he estado en esta industria desde antes de que su esposa se uniera a la empresa. He lidiado con problemas de cumplimiento de todo tipo. Lo que no he visto antes es a alguien tan preparado. Con respeto, dije, probablemente sí lo ha visto. Simplemente no lo supo en ese momento. Se quedó callado un momento. Luego. Vamos a necesitar reestructurar la posición de liderazgo de ventas. El marco de ética y cumplimiento en torno a ella va a requerir un trabajo significativo. Su nombre ha surgido internamente como alguien que podría consultar en ese proceso. No respondí de inmediato, no porque estuviera sorprendido. Pensé que esto era posible, sino porque quería pensarlo claramente antes de decir que sí. Déjeme hablar con mi abogado, dije. Y querré el alcance completo por escrito del compromiso antes de que cualquier conversación avance. Por supuesto, dijo Russell. Después de colgar, me senté en mi escritorio un rato, dándole vueltas a la idea. Duke estaba dormido bajo la ventana, con una oreja moviéndose en un sueño. Afuera, la calle estaba tranquila. El buzón al final del camino de entrada estaba vacío. Hace 3 semanas, había deslizado un sobre en ese buzón como quien deja caer una cerilla en yesca seca. Ahora, el fuego había viajado más lejos de lo que había planeado, y en lugar de quemarme, de alguna manera había limpiado el terreno para algo nuevo. No me ponía sentimental al respecto. No soy ese tipo de hombre, pero lo anoté como se anota cualquier dato que no encaja en tu modelo original, con cuidado y con el entendimiento de que podría importar más tarde. Esa noche, Hazel llamó para decirme que Evan había borrado su publicación de Instagram. No me había llamado todavía, pero la publicación había desaparecido. Miró los documentos, dijo Hazel. Le envié las secciones sobre la financiación de la startup. No sabía que ella había hecho eso. ¿Cómo se lo tomó? Como alguien que acaba de darse cuenta de que los cimientos de un edificio en el que estaba parado no eran lo que pensaba, dijo ella. Esa es una imagen muy precisa, dije. Soy analista de datos, dijo. La precisión es el trabajo. Grant Donovan me llamó un viernes por la mañana con el tipo de entusiasmo comedido que los abogados se permiten cuando algo sale mejor de lo esperado. La moción para congelar tus cuentas ha sido denegada, dijo. El juez dictaminó esta mañana. Brenda Sutton presentó un argumento suplementario alegando mala conducta procesal en la reestructuración de activos. El juez encontró que no tenía mérito. Tu documentación se mantuvo. Yo estaba de pie en la encimera de la cocina haciendo tostadas.
Duque me observaba desde su lugar junto a la puerta trasera con una atención particular que reservaba para las mañanas cuando había comida involucrada. ¿Cuál es el siguiente movimiento de Sutton?, pregunté. Presionará para una revisión de distribución equitativa, dijo Grant. Jugada estándar. Argumentará que la separación de la cuenta de inversión fue desproporcionada. Tenemos la documentación de ingresos para contrarrestar eso, pero ella hará que tome tiempo. Está bien, dije. Tenemos tiempo. Lo que también teníamos desde esa misma mañana era algo que yo no había previsto. Un regalo del propio descuido de Nain. 3 meses antes de que nada de esto se hiciera público, yo había estado usando el portátil familiar compartido para imprimir un documento fiscal cuando noté un PDF abierto en la carpeta de descargas. El nombre del archivo era inocuo, Notas de Planificación Rep 3. Pero algo en él me hizo pausar. Lo abrí. Era un documento de 40 páginas preparado por un abogado de planificación financiera, no Brenda Sutton, una firma completamente diferente. El documento se titulaba Estrategia de disposición de activos, planificación previa al divorcio. Estaba fechado hacía 11 meses. El nombre de Nain estaba en la portada como cliente. Lo había leído con cuidado. Luego fotografié cada página con mi teléfono, transferí las imágenes a una carpeta segura y puse el portátil exactamente donde lo encontré. El documento describía una estrategia para minimizar mi parte del patrimonio conyugal. Incluía propuestas para reclasificar ciertos activos adquiridos conjuntamente como propiedad separada de Nain, utilizando una atribución creativa de sus contribuciones profesionales para inflar su reclamo sobre la cuenta de inversión, y lo más relevante, transferir una parte del capital compartido en nuestra propiedad vacacional en Michigan a nombre de Evan antes de la presentación, eliminándola así del patrimonio conyugal. Ella no había ejecutado esa última parte, pero tenía la intención de hacerlo. Y ahora estaba en mi carpeta, fechado y fotografiado, listo para ser presentado en el momento en que Brenda Sutton comenzara a hacer argumentos sobre conducta equitativa. Le conté a Grant sobre ello en la llamada. Hubo un breve silencio. Has tenido esto durante 3 meses, dijo. Quería ver si ella seguiría adelante con la transferencia, dije. No se movió lo suficientemente rápido. Otra pausa. Clayton, ¿hay algo más que tengas que yo no sepa? Probablemente, dije. Te enviaré el inventario completo esta tarde. Se rió, corto, seco. La risa de un hombre que estaba simultáneamente exasperado e impresionado. Por favor, hazlo. La propiedad de Michigan surgió de nuevo 2 días después, esta vez en un contexto diferente. Nain había llamado a Evan durante el fin de semana, y lo que fuera que le dijo aparentemente incluyó una versión de la planificación previa al divorcio que presentaba la transferencia de Michigan como algo que ella había estado haciendo por los niños. Un regalo, un legado, un gesto maternal. Evan me había llamado el domingo por la noche, cauteloso pero curioso. Ella dijo que la cabaña se iba a dividir entre Hazel y yo, dijo. Que había estado trabajando en ello durante un tiempo. Había estado trabajando en ello, dije. Tengo un documento de planificación. Era una estrategia legal para eliminar la propiedad del patrimonio conyugal antes de la presentación. Tu nombre iba a estar en la escritura. Habrías sido un participante involuntario en un esquema de ocultación de activos. Silencio. La intención, continué, era hacer que pareciera un regalo mientras lo usaba para reducir lo que yo recibiría en el divorcio. Si se hubiera llevado a cabo, podrías haber enfrentado complicaciones legales como parte nombrada. Otro largo silencio. Ella no me dijo nada de eso, dijo Evan en voz baja. No, dije, no lo habría hecho. Para el lunes, Evan había llamado a Hazel. Para el martes, Hazel me había llamado para decirme que Evan quería ver la documentación completa. Le dije que le diera mi número y dejara que él llegara a ello en sus propios términos. Llamó el miércoles por la mañana. Hablamos durante 1 hora. Al final, me hizo una sola pregunta. ¿Alguna vez planeó realmente dividirlo conmigo y Hazel por igual o era yo solo el nombre en el formulario? Basado en el documento, dije, eras el nombre en el formulario. No dijo nada durante un rato. Luego. Vale, entiendo. Esa fue la última cosa que dijo sobre el tema.
No fue dramático. No fue una declaración. Fue simplemente un hombre llegando a una conclusión después de mirar los hechos, que es todo lo que siempre le había pedido que hiciera. La reunión de RRHH estaba programada para un jueves a las 10 de la mañana en la sede regional de Veritin, en un edificio de cristal y cromo junto a la interestatal que siempre me pareció que intentaba demasiado señalar su propia importancia. Yo no estaba invitado. Yo era quien había presentado la documentación. Mi papel había terminado, pero Grant había dispuesto que yo estuviera disponible por teléfono si se necesitaba alguna aclaración sobre secciones específicas del paquete. Y Vincent Archer había confirmado el día anterior que la investigación había llegado a una etapa en la que las reuniones disciplinarias formales eran inminentes. Naen entró en ese edificio a las 9:58. Según el registro de seguridad que Vincent compartió más tarde conmigo, entró de la manera en que siempre entraba en los espacios profesionales. Hombros hacia atrás, barbilla nivelada, la proyección de una mujer que pertenecía allí y lo sabía. Lo que fuera que sintiera debajo de esa proyección, había aprendido hace décadas a no dejar que se mostrara al entrar. La sala contenía a Russell Holt, Vincent Archer, una mujer llamada Patricia del equipo legal corporativo y un director de RRHH llamado Carl Whitfield. Ninguna cara familiar, nadie que le debiera un favor, nadie que hubiera sido encantado por ella durante una cena con clientes o una hora de cóctel en una conferencia. Lo que siguió, como Carl resumió más tarde a Vincent, quien más tarde me resumió a mí, fue una reunión que duró 1 hora y 17 minutos. Naen abrió afirmando que la investigación era procesalmente impropia y que la documentación había sido recopilada a través de una invasión de su privacidad profesional. Russell respondió colocando el formulario de divulgación ética firmado, el que ella había reconocido personalmente cuando se unió a la empresa, sobre la mesa frente a ella. Incluía una cláusula que autorizaba explícitamente la presentación de evidencia documentada por parte de terceros por cualquier individuo con legitimación. Ella cambió de táctica. Argumentó que Derek había actuado de forma independiente y que ella no había sido consciente del alcance de las reclasificaciones financieras. Patricia, de legal, colocó una transcripción impresa de una de las grabaciones de audio sobre la mesa. La voz de Naen, clara como el agua, riéndose sobre un recibo, nombrando la carpeta donde se habían movido los archivos. Ella preguntó quién había proporcionado el audio. Carl le dijo que se presentó como parte de un paquete de divulgación formal presentado por un contratista independiente con legitimación documentada. Se quedó con eso un momento. Luego dijo: «Mi marido». Carl no dijo nada. «Nunca fue empleado de esta empresa», dijo ella. «No tenía legitimación para presentar nada». Patricia habló. La política de ética define la legitimación como cualquier individuo en posesión de evidencia primaria obtenida por medios legales. Su esposo tenía acceso conjunto a varias cuentas y plataformas relevantes. Su legitimación fue revisada y confirmada antes de que se abriera la investigación. La conversación sobre la declaración de Derek vino después. Russell leyó la sección relevante en voz alta. Derek afirmaba que Naen había dirigido los arreglos financieros bajo presión profesional. La respuesta de Naen fue inmediata y aguda. Lo llamó una fabricación. Usó la palabra desesperado. Señaló que Derek tenía todos los incentivos para echar la culpa. Russell asintió lentamente. Puede que sea cierto, dijo. Pero su declaración en la sumisión de él describía la misma secuencia de eventos en el mismo orden. Uno de ustedes está mintiendo sobre la dirección de la influencia. Ninguno de ustedes está negando los eventos en sí. Ella no tuvo respuesta para eso. A las 11:15, Carl colocó una carta de despido sobre la mesa frente a ella. Efectiva inmediatamente, con causa: violación documentada de la política de ética financiera de la empresa, mal uso de fondos discrecionales y falta de divulgación de una relación personal entre empleados de nivel directivo como se requiere bajo la sección 4.1 del Acuerdo de Conducta del Empleado. La leyó sin levantarla. Luego miró a Russell y dijo: ¿Realmente vas a hacer esto? Russell dijo: Ya lo hicimos. Ella se levantó, cogió su bolso, caminó hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el marco y se volvió. Lo que fuera que pretendía decir, aparentemente decidió no hacerlo. Se fue sin hablar. Grant me llamó 20 minutos después.
Está hecho, dijo. Despido basado en causa. Sin indemnización bajo la cláusula de violación ética. El equipo legal de Veritin confirmó. Yo estaba sentado en el porche trasero. Duque estaba estirado bajo la fina luz del sol de octubre a mi lado. Bien, dije. Hay una cosa más, dijo Grant. Vincent Archer llamó por separado. Russell quiere avanzar en el compromiso de consultoría. Le gustaría una reunión la próxima semana. Miré hacia el patio. El arce en la esquina se había vuelto completamente rojo. Las hojas caían en intervalos lentos y sin prisas. La forma en que caen las cosas cuando el momento es simplemente el adecuado. Organízala, dije. Evan me llamó un martes por la noche, 9 días después de la reunión de RRHH, y su voz tenía esa cualidad particular. No lo había escuchado desde que era un adolescente que acababa de romper algo y necesitaba averiguar cómo decirlo. Papá, dijo, necesito hablar contigo sobre la financiación de la startup. Había estado esperando esta llamada, no con temor, solo con la paciente disposición de alguien que sabía que venía una conversación y había decidido no apresurarla. Adelante, dije. Había estado haciendo su propia investigación, lo cual yo esperaba. Evan siempre había sido el tipo de persona que necesitaba verificar las cosas por sí mismo antes de poder aceptarlas, lo cual era una cualidad que respetaba, incluso cuando complicaba mi vida. Lo que había encontrado después de revisar 3 años de los registros financieros de su empresa con la ayuda de un amigo contador era exactamente lo que yo le había mostrado en la documentación. 3 transferencias separadas por un total de $61.000 se habían movido desde una cuenta discrecional de Veritin a una entidad de consultoría que a su vez había hecho pagos de asesoría estratégica al fondo tecnológico de etapa temprana donde la startup de Evan tenía su inversión semilla. El dinero había pasado a través de 2 capas antes de tocar nada con su nombre en él. Limpio en la superficie. Rastreable si sabías dónde buscar. No lo sabía, dijo Evan. Sé que no lo sabías, dije. Pero me beneficié de ello, dijo. Lo hiciste, estuve de acuerdo. Esa es la parte que importa legalmente. Una larga pausa. ¿Qué tengo que hacer? Habla con Grant, dije. Él ya está al tanto. La resolución limpia es una devolución voluntaria de los fondos con reconocimiento documentado de que los recibiste sin conocimiento de su fuente. Eso te posiciona como una parte cooperadora en lugar de un sujeto nombrado. Grant puede guiarte a través del papeleo. ¿Afectará esto a la empresa? Preguntó. La empresa era la única cosa real que había construido y podía escuchar en su voz cuánto importaba. Si te mueves rápido y cooperas plenamente, dije, no. El problema es la fuente, no el destinatario. Estás aguas abajo del problema. Eso no es lo mismo que ser el problema. Se quedó callado un momento. Luego. Publiqué esa cosa en Instagram sobre control y manipulación. Lo sé. No tenía la imagen completa, dijo. No, dije, no la tenías. Debería haberte llamado antes de publicar nada, dijo. Sí, dije simplemente. Deberías haberlo hecho. No lo suavicé. Él no necesitaba que yo lo suavizara. Lo que necesitaba era que fuera directo con él, que era lo que siempre había intentado ser, incluso cuando era más fácil no serlo. Llamó a Grant a la mañana siguiente. Para el viernes, la documentación de restitución voluntaria estaba redactada. Evan la firmó, devolvió los fondos a través de los canales adecuados y recibió un reconocimiento por escrito del equipo legal de Veritin confirmando su estatus como destinatario aguas abajo no culpable. El asunto estaba cerrado en lo que a él respectaba. El día después de que Evan firmara los papeles, condujo desde Denver para quedarse conmigo un fin de semana largo. No dijo mucho cuando llegó. Simplemente puso su bolso en la habitación de invitados, bajó y me ayudó a apilar leña en el porche trasero durante 2 horas sin que se lo pidiera. Duque aprobó la visita de inmediato y se negó a separarse del lado de Evan durante todo el fin de semana. El sábado por la noche, nos sentamos en el porche trasero con 2 tazas de café y vimos cómo la última luz del día abandonaba el patio. El arce había perdido la mayoría de sus hojas para entonces. El patio estaba cubierto de rojo y oro y ninguno de los dos tenía prisa por hablar. Eventualmente,
Evan dijo. Ella iba a poner mi nombre en esa escritura y nunca decirme lo que significaba. Eso es lo que muestra el documento, dije. Giró su taza con ambas manos. ¿Sabías sobre la financiación de la startup cuando publiqué esa cosa? No dijiste nada. Quería que llegaras a ello tú mismo, dije. Asintió lentamente. Esa es una forma paciente de hacer las cosas. Es la única forma que conozco, dije. Se quedó hasta el domingo. Cuando se fue el lunes por la mañana, me estrechó la mano en la puerta firmemente, como hacen los hombres cuando lo dicen en serio, y dijo. Siento que me haya llevado tanto tiempo, papá. Llegaste aquí, dije. Eso es lo que cuenta. El divorcio se finalizó un miércoles a finales de noviembre, 4 meses y 11 días después de que hubiera llevado ese sobre al buzón en la mañana de mi cumpleaños. Grant y yo nos sentamos a un lado de una larga mesa de conferencias. Brenda Sutton y Nain se sentaron al otro. La mediadora era una jueza retirada llamada Patricia Callahan, que tenía el tipo de calma que proviene de haber visto cada variedad de conflicto humano y salir no impresionada por ninguno de ellos. Nain parecía compuesta. Le concederé eso. Incluso ahora, se sentaba recta, manos cruzadas, una mujer que había construido toda su identidad profesional en la proyección y no iba a abandonarla en una sala de conferencias. Pero a los números sobre la mesa no les importaba la proyección. La cuenta de inversión había sido separada según las líneas de contribución documentadas, 83% para mí, 17% para ella, basándose en registros de ingresos que se remontaban a la apertura de la cuenta. Brenda lo había peleado. Patricia había revisado la documentación y dictaminado que era apropiado. La cabaña de Michigan, la que Nain había planeado transferir a nombre de Evan, se determinó que era un activo conyugal adquirido conjuntamente, dividido por igual. Mi mitad fue asignada a Evan y Hazel a través de una transferencia que inicié inmediatamente después de la finalización. La mitad de Nain fue a un fideicomiso de retención pendiente de su decisión. Su abogada ya había indicado que tenía la intención de vender. El documento de planificación previo al divorcio, el memorando de estrategia de 43 páginas del otro abogado de Nain, había sido introducido durante la mediación como prueba de intento de ocultación. Patricia lo había anotado en su registro. Brenda había objetado enérgicamente. La objeción fue anotada y denegada. La indemnización por despido de Nain de Veritin había sido anulada bajo la cláusula de violación de ética, que ella había firmado y reconocido cuando se unió a la empresa. Sus opciones sobre acciones, 3 años de capital consolidado, habían sido canceladas bajo la misma cláusula. Su declaración al IRS de los 2 años anteriores estaba bajo revisión porque 4 de los gastos corporativos reclasificados habían pasado a través de estructuras que se cruzaban con sus declaraciones de impuestos personales. Su contable estaba lidiando con eso, presumiblemente no muy feliz. Cuando la finalización estuvo completa, Nain se levantó, cogió su bolso y me miró a través de la mesa durante un largo momento. Planeaste esto durante mucho tiempo, dijo. Me diste mucho tiempo para planear, dije. Se fue sin responder. En el viaje a casa, llamé a Hazel. Contestó al segundo tono. Está hecho, dije. Bien, dijo ella. Y luego, después de una pausa, ¿cómo te sientes? Lo pensé honestamente. Fuera de la ventana del coche, la autopista corría recta y gris a través de los árboles desnudos de noviembre. El cielo estaba bajo y blanco, del tipo que promete nieve antes de la noche. Como un hombre que hizo lo que había que hacer, dije, y está listo para hacer lo siguiente. 3 meses después, acepté un compromiso formal de consultoría con Veritin Pharma como asesor de arquitectura de cumplimiento. El alcance era estrecho y totalmente divulgado. No tenía autoridad operativa, ni acceso a registros de personal, ni participación en ningún procedimiento aún relacionado con Nain. Lo que tenía era un mandato para revisar su marco de supervisión de fondos discrecionales y recomendar cambios estructurales que evitaran que las mismas vulnerabilidades fueran explotadas de nuevo. Pasé 4 meses en ello. El informe final tuvo 81 páginas. Russell Holt lo llamó el documento más útil que su equipo de cumplimiento había recibido y preguntó si consideraría un segundo compromiso revisando sus protocolos de ética de proveedores. Le dije que lo pensaría. Ya lo estaba pensando.
Grant llamó la semana siguiente con una última noticia. Brenda Sutton había presentado una consulta final en nombre de Naem preguntando si estaría dispuesto a renunciar a la referencia del IRS a cambio de una firma de acuerdo limpia en un elemento de propiedad pendiente. Le pregunté a Grant qué recomendaba. La referencia del IRS fue hecha por el equipo legal de Veritin, dijo Grant. No es tuya para renunciar a ella. Eso es lo que pensaba, dije. Dile que no podemos ayudar. Duque estaba dormido bajo mi escritorio cuando colgué. Hazel venía para Navidad. Evan había llamado 2 veces esa semana solo para ver cómo estaba, algo que no había hecho en años. Afuera, la primera nieve real de diciembre caía suave y constante, cubriendo el patio, el camino de entrada, el buzón al final del camino. Ese buzón. Lo miré durante un largo momento a través de la ventana. Hace 4 meses, había levantado su bandera como un hombre enviando un veredicto. Ahora, simplemente estaba allí, ordinario y tranquilo, haciendo lo que fue construido para hacer. Algunas cosas no necesitan un monumento. Solo necesitan funcionar.